La verdad es que nunca pensé el cómo partir el canal, así que preferí partirlo rompe y raja como todo por lo general cuando hago proyectos audiovisuales. Y la verdad es que este proyecto tiene una profundidad un poquito mayor que los otros. La verdad es que la gran mayoría de mis proyectos audiovisuales o audio, en este caso mis queridos oyentes, tiene que ver con juegos o con otras materias que son de un poquito de un carácter más entretenido. Y esto tiene un carácter, bueno, sí, bastante entretenido desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque potenciaría una de las habilidades o defectos más grandes que tengo. Depende de cómo lo quieran ver ustedes, que es hablar. Me encanta hablar y la verdad es que eso ha conllevado a elegir un nuevo estilo de terapia, por decirlo así. Una terapia para la vida, la verdad. No una terapia solamente para un momento, es como pre, post y durante la vida. O sea, es importante tomar ciertas formas de la vida y tratar de desarrollarlas a tal punto que te puedan satisfacer. ¿Por qué? Porque, y tal como lo dice el título del video, vamos a hablar de una frase importante que me dejó dando vuelta y creí que quedaba con el pie como para presentar el canal, que es el plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Metas importantes en la vida, metas base que se nos enseña desde pequeños, que son importantes en la vida. O sea, hay algo que hay que realizar y las tomamos de manera muy literal. O sea, hay gente que planta millones de árboles y al final no cumple el objetivo real. O sea, no lo defino, y ojo que no soy un erudito en el tema y quizás mucha gente pueda estar en contra de lo que voy a decir. Y la verdad es que lo más probable es que así sea. No lo veo como algo malo ni como algo bueno, así que espero que lo dejen en los comentarios. Pero cada una de esas funciones tiene algo distinto y muchos filósofos en la vida se han dedicado a meditar y quizás darle una explicación más realista, una visión un poco más cercana al ser humano común y corriente como somos todos nosotros. Y la verdad es que partamos por plantar un árbol. O sea, es importante, es la retribución al ser humano, por decirlo de alguna manera. Es más que el ser humano, es la retribución al planeta. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, o sea, si analizamos desde el punto de vista lógico el hecho de dejar plantado un árbol, ¿para qué nos va a servir a nosotros? O sea, a nosotros mismos. Es uno de los, vamos a decir, gestos o acciones más generosas que podemos realizar durante nuestra vida. ¿Por qué? Porque plantar un árbol no nos va a dar satisfacción propia a menos que plantemos un árbol que crezca en 1 año, en 2 años o en 3 años. Sino que vamos a plantar un árbol y la idea de plantar un árbol tampoco es plantar un nogal. Podemos plantar un palto o bueno, lo que sea. A lo que se refiere el tema es dejar algo que nosotros como tal no aprovechemos. Y que incluso nuestros hijos descendientes, primos, sobrinos, primos, familiares, amigos, hijos de familiares, o vete tú a saber quién carajo cercano a ti, no va a aprovechar, sino que simplemente lo dejas al mundo. Y que lo dejas para que cualquiera con la sensibilidad suficiente pueda aprovecharlo. Y ahí es donde viene un poco el hecho también de plantar un árbol. Quizás un árbol frutal sería algo bastante dichoso, pero también estamos hablando de dejar quizás un conocimiento, o de dejar quizás algo a la ciencia, o incluso dejar algo en una ciudad. Tan importante es esta parte de plantar un árbol, que quizás eso sería como la filosofía de la vida en la política del mundo. Y sí, me gusta hablar de este tema a pesar de que es una lata para algunos, pero para otros quizás es bastante importante. Si los políticos lo vieran de esta manera, quizás viviríamos en un mundo mucho mejor. Y quizás también, no lo estoy pidiendo también por parte de los privados, sino que si todos lo viéramos desde esa manera, todos dejáramos un granito para el futuro, sin importar a quién, sino que para la humanidad sería lo importante. Y ahí está el origen de plantar un árbol, según mi lógica. Según la lógica que viene a mi cabeza mientras hablo y pienso y tengo esta verborrea que no para. Pero también viene lo de tener un hijo, y el tener un hijo es un tema súper importante y complicado, y incluso bastante
doloroso. De hecho sí es doloroso, pero es como ese dolor que produce placer, que es un tema que también algún día vamos a hablar. O sea, el placer es un dolor encamuflado, o sea, camuflado, no encamuflado, Dios mío, camuflado, no sé. O por qué la gente no tiene hijos actualmente. ¿A qué se refiere esto? Es dejar algo tuyo, algo que pertenezca a ti, a tu ADN, a tu crianza, a tu forma de ser e incluso hasta tu forma de pensar en alguien. No al mundo, sino que a alguien. Es dejar tu semilla en alguien. Y eso es importante, porque mucha gente lo malinterpreta pensando que es realmente tener hijos. A veces tus actitudes de vida llevan a que no tengas hijos, o tu estilo de vida, o tu pensamiento, tus gustos simplemente es no tener un hijo. Y eso es un tema que vamos a hablar probablemente en otro video. Es un tema el por qué, por ejemplo, los jóvenes actualmente no quieren tener hijos, y podemos hacer millones de análisis frente al tema, pero basta, a lo que voy. Es dejar esa semilla en alguien, es dejar ese gustillo por algo a alguien, es dejar un clon tuyo en la vida. Y no solamente y ni siquiera tiene que ser tu hijo. A la que me refiero, por ejemplo, abuelas que dejan su semilla, su conocimiento, su estilo de vida y sus valores a sus nietos. Tíos que no tienen nada que importar que con sus sobrinos que a lo mejor son del último grado y no tienen ni siquiera por qué tener tanta cercanía, comparten momentos importantes y filosofías de vida que al final y al cabo representan a los sentimientos de su sobrino. Y al final su sobrino va a vivir en ese estilo de vida. No lo va a vivir desde el estilo de vida de sus padres, que quizás, por ejemplo, fueron unos aristócratas de tomo y lomo y su hijo quería ser un hombre libre, donde lo vio reflejado en su tío, que su tío fue quien le enseñó de la importancia de tomarte la vida con relajo, o de tomarte la vida en serio también, pero no depender a veces del dinero, por ejemplo. Y por último viene el tema importante, el tema del por qué este video se llama así y el porqué de este canal. Que yo lo considero no el más importante de las tres, pero es de la cual vamos a aprovecharnos y vamos a tomar durante este tiempo, lo que dure este canal y los días que llegue a sus oídos, a sus ojos, no mucho, porque probablemente pongo una imagen de fondo y solamente me escuchen a mí hablar durante 10 o 15 minutos, no más. El escribir un libro. Qué importante es dejar parte de nuestro conocimiento, de nuestra imaginación y nuestros pensamientos y opiniones frente al mundo. Excelente, o sea, es lo mejor que puedes hacer y lamentablemente, como digo yo, lamentablemente el ser humano no tiene el tiempo para ello. O sea, qué rico sería que cada uno pudiera escribir un libro y cada uno tuviera el tiempo, aunque fuera un poco de escribir o incluso hasta de leer. O sea, estamos hablando de que vivimos en una sociedad que no le gusta leer, mucho menos escribir. O sea, tienes que gastar más energía para escribir que para leer, tienes que gastar mucho más creatividad para escribir que para leer. Pero ¿a qué nos referimos con esto? Esto se refiere únicamente a crear, a pensar cada momento como algo, o dejar un legado en este mundo en cuanto a arte, en cuanto a crear algo, dejar algo aquí que al final y al cabo nos lleve nos lleve la vida a hacerlo, quizás, o quizás no, nos lleve 2 minutos. O sea, hay que considerar que hay autores de libros que escriben libros basura y que al final y al cabo escriben 50 libros en su vida y quizás uno es bueno. Pero ese bueno es el que va a marcar su vida, esa fue su escritura de libro. Pero así también hay autores que son, a lo que me refiero yo en cuanto a música. Estamos hablando de Lennon. Lennon dejó un legado, no solamente con los Beatles, sino como solo. Él también escribió un libro, pero un libro con su música, con su arte, con su manera de ser. Y gente como Martin Luther King dejó su libro escrito con su ideología. Y así también, él cumplió con los 3 objetivos, o sea, un hombre hecho y derecho. Y podemos hablar de mucho, incluso hasta la señora Juanita de la esquina, que hizo un cuadro para su casa con todo su amor y con todo su cariño, con esfuerzo, y que fue y que aún está ahí, después de haber ella muerto quizás 20 años, y su familia lo tiene, porque es el legado, es su legado.
es el legado material, físico, cultural, hasta de una corriente de opinión si quieres dejarla. Y es por eso que que voy a crear este canal. Simplemente porque me gusta hablar, simplemente porque en mi opinión siento de que es importante dejar algún registro, y quizás a nadie le guste, y quizás tenga 2 o 3 personas escuchándolo. Pero la idea es simple: escuchar, compartir, hablar ideas posteriores ahí en los comentarios. Intentaré responderlos todos. Es por eso hablamos de esta terapia. Es importante hacernos escuchar, aunque sea por una persona. Es importante dejar algo en el mundo. Y ahora internet nos permite. Gente con los blogs, gente con Facebook, gente con Twitter, Instagram. Vete tú a saber. Cada vez es más fácil hacerlo. Con fotografías, con escrituras, con estados, con tweets, con lo que sea. En mi caso, con un pequeño programa de internet de 15 minutos o de 10, donde vamos a hablar distintos temas que me vienen a la mente a veces cuando uno está en los mejores momentos. Y de hecho eso es otro tema, los mejores momentos donde poder pensar. Increíblemente uno de esos en el baño mientras tratas de licuar tu cuerpo. O sea, estamos hablando de que esos momentos los quiero llevar, no en el baño obviamente, sino que los quiero llevarlos a escrito. Una vez lo dije, lamentablemente el tiempo y las ideas son tan rápidos que mis dedos no las procesan, por ende prefiero hablarlas, y que quizás algún día si hago algún recopilatorio las escribiré. En fin, partimos con el tema principal, que fue plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y eso es la terapia. Dejar algo, dejar un legado, dejar algo que valga la pena quizás. Ya a lo mejor ya lo dejé y no me he dado cuenta. Pero este otro instante. ¿Y por qué tan importante hacer esto? Porque de eso se trata la vida. Si no, sería algo tan vacío y nos ponemos a pensar. Qué vacío sería nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse hasta cierto punto, y reproducirse y morir. Bueno, envejecer y morir. Y tener la sensación al último día, cuando ya estás al borde del cajón, dando la última curva, esperando que venga la parca oliendo a gladiolos. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué dejaste al mundo? Mucha gente dirá: tus hijos, una casa o una... Vete tú a saber. Así que, queridos contertulios, espero que les guste. De eso se tratará este canal. Se tratará de conversar algo un rato, de pensar quizás un poco, y incluso hablar temas que a ustedes les interesen, pero una opinión distinta quizás, que al final y al cabo a veces no creo que esté tan mal. Un abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao.